Mamás, este es un tema, el control de esfínteres es un proceso de desarrollo en el cual estamos interesados educadores y padres, por supuesto. Educadores porque acompañamos el proceso de desarrollo de las familias en casa, y mamás porque también queremos tener buenas estrategias para acompañar a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces ya tenemos más público. Quiero arrancar contándoles que el proceso de control de esfínteres es un proceso de desarrollo de los niños. Es un propio logro individual que se da en los niños alrededor de los 2 años y medio hacia los 4 años de edad. A veces creemos que es una de las prácticas de crianza que corresponde al adulto, que nos corresponde a nosotros como padres, y olvidamos que es un proceso de desarrollo de los niños. Hola, Joa. Entonces, esto es lo primero en lo que quiero puntualizar. Mi nombre es Jennifer Vega, soy educadora, estuve un buen tiempo trabajando en el aula con los niños desde el primer año hasta los 5 años de edad. Y también tengo la oportunidad de acompañar el proceso de desarrollo de los niños de los centros IOTU junto con el equipo psicosocial. Entonces damos la bienvenida a quienes empiezan a unir. Y quiero retomar puntualmente y arrancar con esto, y es que el proceso de desarrollo, el control de esfínteres hace parte del proceso de desarrollo de los niños. Y esperamos que esto se dé alrededor de los 2 años y medio hacia los 4 años de edad. Entonces quiero que antes de empezar como a dialogar alrededor de estrategias, quiero que me cuenten sobre los retos, si los están teniendo, que han tenido alrededor del control de esfínteres. Retos propios o retos en el aula de otros niños, o que han visto en niños cercanos. ¿A qué retos se ven enfrentados los niños y los papás en este momento? Entonces vamos a dar un espacio para que me empiecen a contar. ¿Cuáles son como lo principal que hemos vivido en este momento? ¿Cuáles son como las mayores angustias que hemos visto que se dan en las familias y en los niños? Puede ser, les cuento, puede ser que iniciemos el proceso y que los niños empiecen a retener la deposición, por ejemplo. Quiero, antes de continuar, que me ayuden a comprobar el sonido. Acá Lutzan me está diciendo que hay problemas de sonido. Hola, André. Listo. Como educadores y como papás, queremos identificar siempre en qué momentos están listos, ¿verdad? Más allá de un rango de edad, quiero contarles que hay unas habilidades en el desarrollo que debemos tener en cuenta. Entonces, se escucha bien, acá me están diciendo. Y la primera habilidad en el desarrollo que tenemos que tener en cuenta en el desarrollo de nuestros hijos entre los 2 a los 4 años de edad es que ya se haya dado bien la marcha. Lo más importante es que el niño ya haya explorado todo el proceso psicomotor, ¿sí? El aprender a caminar erguido, el equilibrio, el levantarse, el agacharse, el levantarse, porque entre el primer y segundo año la concentración del niño está en este proceso de marcha, en este proceso motor. Más allá de un momento específico, a veces queremos saber si ya es el momento, si es a los 2, si es a los 3 años. Más allá del momento específico, nosotros debemos observar si se están dando estas características en el desarrollo. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que ya se haya dado bien el proceso de la marcha. La segunda característica en el desarrollo, que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta antes de iniciar todo el proceso de control de esfínteres, es el lenguaje, ¿sí? Que los niños de 2 años, 2 años y medio, empiezan a utilizar un verbo, un objeto o un lugar, ¿verdad? Ya nos pueden decir qué es lo que quieren. Quiero el oso, quiero
quiero que me alcen, empiezan a decir arriba, abajo, y también en el lenguaje sabemos que pueden seguir una instrucción específica. Ya les podemos decir, si les damos una instrucción muy sencilla, les podemos decir, ve y tráeme el balón que está encima del sofá, por ejemplo. El niño puede seguir la indicación. Esta es la segunda característica que nosotros debemos esperar que pase en el desarrollo de los niños antes de iniciar todo el proceso de control de esfínteres. Entonces, lo primero es aprender a observar y a escuchar cuáles son las características que se están dando en el desarrollo. Y lo otro que ya se está adelantando un poquito acá, Cata, es la limpieza. Esta es otra de las características en el desarrollo. Ellos se empiezan a incomodar cuando el pañal ya lo sienten sucio y lo empiezan a exteriorizar, ¿verdad? Te empiezan ya a decir que se hicieron popó, que ya tienen sucio el pañal y se empiezan a incomodar un poco porque quieren que el pañal esté limpio. Esta es otra de las características que nosotros debemos identificar que estén pasando con el desarrollo de nuestros hijos o de los niños que estamos acompañando si somos educadores. La cuarta característica, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque a veces nos afanamos como nosotros como adultos y empezamos como a empezar a andar en este proceso, y cuando no tenemos en cuenta estas características es cuando en mayor medida se empiezan a presentar retos en el desarrollo, ¿verdad? Empezamos nosotros a estresarnos y de esta manera a presionar a los niños. Entonces es muy importante que nosotros sepamos escuchar a los niños y también sepamos que hace parte de su desarrollo, y esto hace parte también de respetar estos procesos que se dan en el niño. El niño es quien toma la decisión de iniciar este proceso, y cuando lo hacemos de manera tranquila, de manera amorosa, lo vamos a lograr de manera más fácil, de manera más rápida y también de manera tranquila en casa, que es lo que queremos con este control de esfínteres. Otra de las características que debemos observar en el desarrollo de los niños es la identificación con el género. ¿Sí? El niño se empieza a identificar con el papá, la niña con la mamá, y esto lo empezamos a ver cómo en el andar del niño, en la forma de caminar, también en la forma de peinarse, en el juego simbólico. Es muy importante que nosotros hayamos observado también este proceso de desarrollo de los niños, porque a partir de esta imitación que los niños hacen, también empiezan a imitar otros desarrollos. Entonces, esta es la cuarta característica que tenemos en el desarrollo. Y por último, otra que es muy importante que ustedes tengan en cuenta es la disminución de la negatividad. Si ustedes han observado muy bien el proceso de los niños, se han dado cuenta, por ejemplo, que ellos con el lenguaje también empiezan a expresar un no frecuente. Cuando ustedes les dicen, ¿quieres comer? No. ¿Quieres que te cambie? Nos vamos a bañar, y todo es un no constante. Ese no quiere decir que no quieran realizar determinada acción, sino que están descubriendo que a través de su lenguaje también pueden influir en la toma de decisiones, y eso hace parte de su proceso de desarrollo, y esto va cambiando a medida que van creciendo ya con la expresión de más palabras. Entonces es muy importante que esta disminución de la negatividad en los niños también se haya dado. Entonces lo primero acá, antes de darles una edad precisa o unas estrategias, es que ustedes tengan en cuenta estas características del desarrollo de los niños antes de iniciar cualquier proceso, y de esta manera nos evitamos tropiezos en el camino, o de pronto que el niño se empieza a sentir presionado y empiece a retener la deposición, o simplemente a no querer utilizar el vasito que le estamos ofreciendo. Entonces, esto es lo primero: conocer a nuestros hijos, conocer a los niños que acompañamos es muy importante, y es muy importante que esperemos con paciencia y que podamos identificar aquellas señales que se dan en el desarrollo. Entonces, esto es lo primero que tenemos que identificar. Ya una vez estos procesos de desarrollo se hayan dado en el niño, podemos aconsejar ya pues unas orientaciones para que los niños puedan iniciar en el proceso de control de esfínteres. Entonces,
Ya se dieron estas características. El primer paso que podemos aconsejar es la entrada de esta vacinilla, ¿verdad? Entonces, lo primero es, si vamos a conseguir, ya observamos las características en el desarrollo, compramos la vacinilla y el primer momento es que este objeto entre a la casa y que el niño se familiarice y apropie también la vacinilla como algo propio, algo que le pertenece. Esto lo podemos hacer durante 2 semanas más o menos, entre la vacinilla a la casa, les contamos que es de ellos, que este objeto es de ellos y podemos contarles que este va a ser de ellos, así como el inodoro grande es de los papás. Entonces el primer momento va a ser netamente de juego. ¿Sí? El niño puede llevarse este objeto al lugar donde vaya a jugar, se puede sentar si el niño lo quiere hacer, pero en este primer momento es netamente de familiarización con la vacinilla. Pasadas estas 2 semanas de la entrada de la vacinilla, podemos invitarlo a sentarse, pero esta invitación a sentarse la vamos a hacer cuando el niño, pues que el niño tenga la ropa puesta. Entonces lo vamos a invitar a sentarse en la vacinilla con el pantaloncito puesto y lo que queremos acá generar en este segundo momento es el hábito de sentarse. Y para sentarse les podemos leer un cuento, hasta como en ese momento solamente estamos generando el hábito de sentarse, la invitación a comer una galleta, no importa, o sea, en ese momento los estamos invitando es a sentarse en este vasito. Y este juego lo podemos hacer durante una semana, podemos jugar en este espacio, es más, ustedes pueden llevar la vacinilla al baño, ustedes se sientan en la grande y ellos se sientan en la pequeñita y les contamos, esto es lo que hace mamá todos los días o esto es lo que hace papá todos los días. En algún momento tú vas a hacer en la vacinilla. Todos los días venimos al baño y esto es lo que hacemos todos los días. Lo importante es que los niños lo vean de manera natural. Entonces esto va a suceder durante una semana. Generamos el hábito y generamos el hábito de sentarnos en este objeto. Ya una vez el niño se haya habituado a que puede jugar, a que es un objeto propio, a que le pertenece y está acostumbrado a sentarse ya en el vasito porque ya lo generamos de manera tranquila, la tercera invitación es invitarlos a sentarse. Y en este caso les vamos a preguntar, ¿quieres que te quite el pañal? ¿Te puedo quitar el pañal para sentarte en el vaso? Es muy importante hacerlo y no invadir su espacio personal, ¿sí? Que no, el niño no lo sienta como una intromisión hacia su cuerpo, no, que les preguntamos, ¿quieres que te puedo quitar el pañal? Si el niño accede, le quitamos el pañal y esta vez la invitación a sentarse va a ser sin el pañal. Acá no es para que, así no haga nada, acá no es para que en el momento haga chichi, haga popó. En este momento estamos generando, le estamos dando el paso al niño para sentarse y le estamos indicando, acá nos sentamos y nos sentamos sin el pañal. Y ustedes también lo pueden hacer, en este caso pues es como un poco romper con el pudor, nosotros les podemos servir de ejemplo y les podemos contar. O sea, para ellos, por eso les decía la otra característica en el desarrollo, que es la imitación, ¿sí? La imitación y como el representarse como a través del género es muy importante y ellos siguen el ejemplo. Entonces, el niño se sienta un ratico, nosotros también, y luego nos levantamos. Esto también puede pasar durante 1, 2 semanas y hacemos como todo el proceso. Lo podemos llevar 1, 2 veces en el día a sentarse. Y es el juego del sentarse. Se va a sentar y se va a sentar sin el pañal. Ya luego de que el niño se haya familiarizado con el sentarse y sentarse sin pañal, el cuarto paso que podemos hacer es, una vez el niño tenga una deposición en el pañal, podemos llevar esa deposición que tiene, nos vamos con el niño y esa deposición la vamos a depositar en la vacinilla. La sentamos en la vacinilla y luego esa deposición la botamos en el inodoro, ¿verdad? Acá hay que tener mucho cuidado porque muchos niños
le temen al sonido que tiene la descarga del inodoro grande. Entonces acá hay que tener mucho cuidado, o en esta edad es normal que ellos sientan la deposición como parte de su cuerpo y se asombran muchísimo cuando nosotros descargamos el inodoro grande y se empiezan a preguntar pues hacia dónde fue mi deposición. Acá en este momento no queremos generar este tipo de preguntas y esto pasa. O a muchos les asusta el sonido o se empiezan también a preocupar, como así que estás botando algo que es parte de mí, de mi cuerpo. Entonces acá lo mejor es depositarla y ya cuando ellos estén afuera nosotros podemos descargar el inodoro. Entonces, acá ¿qué está pasando? Que nosotros le estamos dando a los niños el paso a paso, ¿verdad? Le estamos diciendo qué es lo que estamos esperando de ellos, porque antes ya hemos observado estas características en el desarrollo, ¿sí? Ya sabemos que está listo, o sea, ya sabemos que hay un proceso psicomotor, que está el lenguaje, que está la imitación con el género, ¿sí? Ya hay unas características importantes que hemos observado en el desarrollo y también la disminución de la negatividad. Entonces, acá lo que hacemos es de manera tranquila, es diciéndole, o sea, esto es lo que hacemos y primero nos familiarizamos, esto va a ser tuyo la vacinilla en esta primera semana, luego la invitación a sentarse con el cuento, con el juego, nos sentamos en este lugar y luego la invitación ya a que nos sentamos y nos sentamos sin el pañal. Lo importante es hacerlo como una manera muy tranquila, con toda la paciencia y sabiendo que es una capacidad que el niño va a ir adquiriendo, no es una habilidad de nosotros en nuestras prácticas de crianza, sino que va a ser un logro del niño. Es importante que el niño lo vea no como porque mamá lo quiere, sino porque el mismo niño va a lograr este proceso del desarrollo. Entonces íbamos en que depositamos esto y los siguientes pasos ya dependen del niño. Quiero puntualizar en algo, y estaba leyendo un comentario anterior, que es los temores, el no quererse sentar. Hay que ser cuidadosos, y es que con estos pasos que les estoy dando, si ustedes se dan cuenta que el niño se niega a seguir uno de estos pasos, si no se quiere sentar, ¿sí? O si no quiere que le quitemos el pañal, si el niño se niega a alguno de estos pasos, lo mejor es esperar, porque esto nos está diciendo que el niño no está listo. Entonces lo mejor es esperar y con tranquilidad le decimos al niño, no pasa nada, vamos a iniciar en otro momento, ¿sí? Sobre todo porque no es un proceso nuestro, no es un proceso como adultos, sino que le estamos dando el tiempo al niño para que él esté listo, y los mismos niños nos lo van a manifestar. O sea, vamos a dejar un tiempo, unas 2 semanas, 3 semanas, y volvemos a arrancar. Probablemente cuando volvamos a empezar y le demos este tiempo a los niños van a cooperar y van a colaborar. Pero si lo hacemos de manera impositiva, lo más probable es que empecemos a tener como una lucha de poder con los niños, y yo creo que eso no es lo que queremos lograr. Bueno, entonces ya depositamos, ya enseñamos que ahí va la deposición. Una vez logremos este proceso y nos damos cuenta que el niño colaboró en cada uno de los pasos, lo siguiente es que podemos hacer ya la invitación para dejar al niño en pequeños periodos del tiempo del día sin el pañal. Podemos arrancar media horita y empezar a mirar cómo nos va, y empezarlo a llevar cada horita, y empezarlo a invitar, la lectura del cuento en el vasito, o la canción, el juego en el vasito, y empezamos a probar, o sea, con media horita, y luego a medida que nos vayamos dando cuenta que los niños están de manera tranquila, están yendo al vaso, no importa que no todas las veces hagan, pero que están colaborando en este lapso de tiempo cortico, podemos ir aumentando el tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Se los digo yo como mamá que después inicié ese proceso. ¿Qué me pasó a mí y le pasa también a muchas mamás? Puede ser que de inicio los niños se empiecen a hacer si se empieza a hacer en el piso, o empieza a hacer la deposición en la ropa o en el suelo, esa también es una indicación de que no está preparada. Que también puede ser que haya seguido los pasos anteriores, pero si nos empiezan a ocurrir estos accidentes que el niño se empieza a mojar en la ropa o a hacer la deposición en el piso,
no pasa nada con que nos devolvamos y les coloquemos el pañal. Como les digo, no es que haya una edad establecida, que acá muchas veces nosotros como papás queremos que me digas la edad. Es un proceso de desarrollo que se da entre los 2 a los 4 años y nosotros debemos estar atentos a unas características, son aquellas señales que les decía inicialmente que se dan en el proceso de desarrollo antes de iniciar todo el proceso de control de esfínteres. Entonces acá, como les estaba ejemplificando, no se empezó a mojar, se empezó a hacer la deposición, nos podemos devolver al pañal, no pasa nada, lo importante es que nosotros estemos conscientes que si nos devolvemos acá al uso del pañal, que nosotros mismos no agravemos la situación, ¿sí? Que no lo veamos como algo grande, grave, sino y que tampoco sea el pañal un método de castigo. Es que te estás ensuciando todo el tiempo y por eso te voy a volver a colocar pañal. No, acá le estamos diciendo, te doy la alternativa del pañal, sé que vas a ser capaz, así como nosotros estamos utilizando nuestro inodoro grande, tú vas a utilizar esto cuando estábamos grandes como tú, también estábamos utilizando el vasito y podemos utilizar volvernos al pañal y en otro momento volver a comenzar. Entonces, cada paso debe darse a su tiempo, ¿sí? Conocer a los niños también implica conocer un ritmo del desarrollo. Entonces, debemos empezar a realizar todo este proceso una vez ya hayamos identificado estas características del desarrollo y también hayamos identificado si en cada uno de estos pasos que les estaba indicando también cómo responde el niño. Acá es importante que el niño sepa que nosotros le estamos dando como el paso a paso, pero que hace parte de un logro individual. No es un logro de la mamá, no es un logro del papá, no es un logro de la educadora, es un logro propio, es un logro que el niño va a ir desarrollando. ¿Qué pasa? Que cuando seguimos, digamos, los niños no están listos y nosotros seguimos presionando y no se dan estas características en el desarrollo, los niños empiezan a sentir sentimientos ambivalentes, ¿sí? Lo quiero hacer porque mamá me lo está pidiendo y ellos lo quieren hacer. Pero muchas veces es cuando escuchamos situaciones como, no, es que está todo el día, la niña no se hace en la ropa, no ensucia la ropa, pero tampoco está haciendo en el vaso, pero está reteniendo, ¿verdad? La retención de la deposición, que nos pasa con muchos niños, es una señal de presión. Se están sintiendo presionados, puede ser que ellos mismos, como sienten la presión de la mamá o de los que están en casa, diciéndole, los mismos niños empiezan a retener y esto no es sano para su organismo. O empiezan a sentirse frustrados, claro, porque empiezan a sentir de algún modo como el fracaso, no fui capaz de hacerlo, y empiezan simplemente a no utilizar la vacinilla y a orinarse todo el tiempo en la ropa. Entonces es muy importante, digamos, estos son como los retos que hemos escuchado en el desarrollo, es muy importante poder escuchar estas señales y seguir este paso a paso de manera tranquila y que nosotros también tengamos toda la paciencia posible para poder acompañarlos y que si los niños lo logran, si van en el proceso, hay que felicitarlos, pero tampoco felicitarlos en exceso. Digamos que acá influye en este proceso muchísimo que el niño no se sienta presionado. Cuando el niño se siente presionado es cuando más retos empezamos a tener en el desarrollo. Entonces, estas son las características en el desarrollo que les quería contar. También les quiero contar, por ejemplo, si queremos iniciar todo el proceso de desarrollo, de control de esfínteres para los niños, es muy importante igual seguir este paso a paso, pero los niños en este caso deben aprender sentados. Entonces los llevamos y que se sienten, así sea para orinar, pero es muy importante que los niños empiecen como todo el desarrollo de estabilidad estando sentados, porque una vez inicien el proceso de control de esfínter, si lo estamos haciendo con el niño de pie, para el niño va a ser muy divertido poder orinar en la vacinilla o también escuchar el sonido de su orina en la vacinilla. Entonces,
es muy importante que empecemos sentados porque ya va a ser un poco más difícil que ellos se quieran sentar, porque para ellos va a ser muy divertido primero empezar a hacer de pie y luego quererse sentar. Entonces acá el ejemplo puede darse por parte del papá, o sea, el género acá también es muy importante, y acá un poco romper con el pudor. Por ejemplo, hay algunas situaciones que también les quiero mencionar. El niño también puede empezarse a comparar, ¿sí?, las partes de su cuerpo con las partes del cuerpo del papá, y es muy importante que nosotros acá lo manejemos de manera natural. El niño puede decir, por ejemplo, en el tamaño de los genitales, porque el papá tiene los genitales más grandes y él más pequeños, y el papá puede naturalizar la situación diciendo así como, sí, es más grande, así como mis manos son más grandes, mis brazos son más grandes. Igual si se preguntan por el vello púbico, también decirles, sí, así como yo tengo en algún momento a ti, te crecerá, igual como te crecerá bigote, te crecerá barba, así como nos crece el cabello. Es muy importante poderlo naturalizar y llevar como sin tanto pudor y sin tanta alarma. Listo, esto es en cuanto al proceso de desarrollo. Acá quiero como puntualizar, pues sé que hay como muchas preocupaciones. Hay que revisar también como las preocupaciones que nosotros tenemos, hacer como un par en el camino, y cuando hay tanta angustia, tanta preocupación, hay que revisar también nuestra propia emocionalidad. Puede ser que nosotros estemos influyendo de manera importante en que este proceso no está funcionando bien, porque claro, que no quiera ir, que en este momento, que se orina. Entonces, todas esas preocupaciones que nosotros tenemos, no hay que hacerlas, o sea, hay que manejarlo de manera tranquila. Es un proceso de desarrollo que se va a dar en algún momento en el niño, entre los 2 años y medio hasta los 3, les pondría yo, hasta los 4 años, el control de esfínteres en el día. Entonces es muy importante que nosotros no, yo sé que en nuestra cultura hemos manejado el control de esfínteres de forma muy exigente, ¿sí? Se nos enseñó de una forma muy arbitraria un poco y muy exigente, como se hizo con nosotros, como se hizo con nuestros papás, pero los niños merecen que en este momento sea diferente, y de esta manera nos evitamos retos. Entonces así tenga, por ejemplo, les cuento desde mi experiencia, yo lo inicié a los 2 años y medio, pero hacia los 3 nuevamente los devolvimos al pañal. Hay que mirar también porque sean como este tipo de retrocesos. Ya ahorita les cuento en un momentico. Entonces, esto en cuanto al control de esfínteres en el día. Para lograr el proceso de control de esfínteres en las noches, el ya controlar en el día no es un indicio de poder ya controlar en la noche, ¿sí? Hay otro tipo de características y señales que nos dicen que ya está listo para poder quitarles el pañal en la noche. O sea, lo primero es poder trabajar durante todo el proceso de control de esfínteres en el día, y yo me esperaría hasta los 4 o 5 años para hacer el proceso de control de esfínteres por la noche. Ahora, quiero hablarles sobre las señales. ¿Cuáles son las señales? Por ejemplo, que el pañal dure seco alrededor de 4 a 6 horas, o muchas veces cuando los levantamos ya en la mañana, los niños de 4 años, 3 años y medio, 4 años, tienen el pañal seco. Este también es un indicio. Y también estas características de limpieza que les estaba mencionando antes, que el niño ya se empieza a incomodar por el uso del pañal, y que les empiecen a mencionar que se lo quiere quitar. Entonces hay que revisar también qué tanto tiempo el niño aguanta con el pañal seco, si en la mañana, y que esto pase de forma recurrente, y también tener en cuenta la manifestación por parte del niño. Cuanto más tiempo estemos observando este tipo de señales, y también alrededor de los 4 o 5 años, va a ser mejor llevar el proceso de control de esfínteres. Entonces acá nos dice, hay que levantarlos en una madrugada para que vaya al baño. Entonces acá no, como les decía, es un proceso de desarrollo individual. Cuando los llevamos nosotros al baño, en ese momento los despertamos y somos nosotros quienes los estamos llevando al baño. Es una práctica que nosotros estamos realizando, pero no es un proceso consciente y corporal del niño.
Es diferente que el mismo niño en la mañana tú lo despiertes y cuando lo despiertas tiene el pañal seco y tú lo puedes colocar a que hagan la vacinilla, ¿verdad? Pero acá es porque el mismo niño, su mismo cuerpo nos está diciendo que ya se han venido adelantando procesos fisiológicos también en su desarrollo. Quiere decir que su vejiga también ha ido madurando y que ya es capaz de aguantar por un número mayor de horas sin hacerse en el pañal. Entonces también hay que poder identificar. Puede ser que con algunos niños lo logremos antes, pero esto de controlar esfínteres en la noche, sean alrededor de los 4 a 5 años, con estas características específicas. Cuando los niños tienen hermanos mayores, también es un poco más fácil hacer el proceso de control de esfínteres porque tienen el ejemplo del hermanito mayor, pero también hay que mirar que esto no les esté generando presión de pronto y hay que mirar como el lenguaje que se está utilizando con el hermano mayor. Entonces esto, también control de esfínteres en el día, control de esfínteres en la noche. Ahora hay una preocupación que tenemos en este momento, yo sé que muchos papás, y es en cuanto ya logró el proceso de desarrollo, ya logró el control de esfínteres, ya llevamos un año con este proceso o un buen tiempo con este proceso y empiezan a ocurrir regresiones. Las regresiones son cambios. Una vez se adquiere la habilidad, quiere decir que se devuelve, ¿sí? Se empieza a orinar nuevamente. Y estas regresiones se dan por momentos de cambio. ¿Cuáles son los momentos de cambio? Por ejemplo, que en este momento el papá o mamá haya tenido que empezar a salir a trabajar. Este es un momento de cambio. El nacimiento de un hermanito o hasta la cuarentena, ¿sí? Todos estos son momentos de cambio y lo que nos están también diciendo es que el niño está procesando, está entendiendo qué es lo que está ocurriendo en este momento. Y también se está adaptando ante la nueva situación. Y esto es normal. Yo sé que para nosotros como papás no es fácil porque igual requiere para nosotros mayor trabajo si ya tenía 5, 6 o acá Sandra Milena nos dice que 7 años. Entonces hay que mirar igual si es una regresión que está ocurriendo. Entonces es importante que empecemos como a revisar las prácticas que tenemos en casa. Se los digo también desde la experiencia propia. Yo tengo una niña de 5 años y medio y también por todo este tema de la cuarentena empecé a tener procesos de regresión. Entonces es normal que lo tengamos, pero también nosotros debemos entender que es una forma de expresión de los niños. Si los niños ya han adquirido todo el proceso de desarrollo y se devolvió, es porque nos están diciendo que están entendiendo la situación. Y lo importante acá es que debemos evaluar por qué está ocurriendo. Entonces debemos mirar como cuáles son a ellos les cambió un momento la vida porque ya no van al colegio, ya no salen, no ven a los compañeritos o escuchamos muchas noticias que no son tan chéveres. También este tipo de situación hacen que ellos nos demuestren a través del comportamiento, muchos niños a través del control de esfínteres, otros a través del sueño, ya dormían completo y se empezaron a despertar, o en la comida empiezan a tener retroceso. Lo importante es que no utilicemos esto como castigo, ¿sí? Que entendamos que es un proceso de adaptación ante el nuevo contexto, que el niño está entendiendo este nuevo momento y que la vida también nos ha cambiado a todos, así como es tensionante para nosotros, es tensionante también para los niños. Entonces acá tenemos que revisar cuáles son las rutinas en casa. Los estamos haciendo partícipes, cuál es el tipo de televisión que ven. Están pasando mucho tiempo en la televisión o estamos mirando muchas noticias, estamos jugando con los niños. Sí, los niños están todo el día en casa, sé que muchos de nosotros estamos también trabajando, hay que revisar también qué tanto tiempo de calidad estamos invirtiendo con los niños. Y esto va a ser temporal. Yo sé que a veces nos parece como que se demora mucho tiempo, igual que el control de esfínteres se nos hace eternos, pero en algún momento va a pasar, ¿sí? En mi caso, o sea, manejándolo como de manera tranquila cuando se empezó
a mojar en su ropa, nada, de manera tranquila, estás mojada, vas, te cambias, estamos nuevamente, me empezó a pasar como 4 o 5 veces en el día y nada, manejándolo así también, mirando las rutinas que teníamos en casa, a las 2 semanas ya teníamos superada la situación. Entonces también para que tengamos en cuenta que estas regresiones se dan siempre por un momento de cambio que los niños estén viviendo ante una nueva situación en casa. Entonces, nada, o sea, si es por el nacimiento del nuevo hermanito, pero el niño ya adquirió como todo el control de esfínteres, ya lo trabajamos muy bien, ya el niño iba muy bien en este proceso de desarrollo y se devolvió. Esto quiere decir, nos está comunicando también algo y es importante si en este momento tenemos que volver a utilizar el pañal, no hay problema, lo podemos hacer y nuevamente más adelante lo podemos volver a intentar ya cuando el niño esté más tranquilo. Lo importante acá en todos estos casos es no generarle tensión, sino empatizar, ¿sí? Entender como la situación y no empezar a juzgar, sino decirle, vamos a volver a utilizar el pañal si ya no estamos utilizando pañal en el día y nuevamente en 2 o 3 semanas miramos nuevamente, ya miramos también el comportamiento del niño y lo más probable es que se supere. Les digo porque también desde mi experiencia me ha funcionado. Como les digo, yo lo inicié hacia los 2 años y medio, me funcionó muy bien, pero a los 3 años cuando papá empezó a trabajar más lejos, papá siempre estaba cerquita, pero papá empezó a llegar más tarde porque estaba trabajando más lejos, ella lo empezó a expresar a través también de esta regresión. Entonces, nada, utilizamos como pañal durante 1 o 2 meses, en esto nos demoramos un poquito más y luego lo volvimos a intentar y ya funcionó muy bien. Entonces acá, si tienen preguntas también para irlas respondiendo, he tratado como de ir revisando cada uno de los comentarios que dejan. Entonces acá lo importante es que entendamos estos momentos claves que se dan en el desarrollo de los niños, estas características y estas habilidades del desarrollo antes de empezar con este paso a paso y con todo este acompañamiento. Y si en algún momento nos tenemos que devolver, que nosotros también nos podamos tranquilizar y tratemos de no repetir como las prácticas que muchas veces se han utilizado con nosotros de manera tradicional, ¿sí? Como romper con esas prácticas tradicionales para que de verdad lo trabajemos desde el amor y desde el respeto. Entonces, y que miremos también las emociones propias, ¿sí? Como el manejo de la ansiedad, el manejo de todos los miedos, que miremos también cómo si nosotros lo estamos también reflejando de esta manera para el niño, entonces que lo revisemos también internamente para que esto no se refleje en su comportamiento. Entonces quiero finalizar este live mencionando que es un logro que tiene el niño, que es un proceso de desarrollo que se va a ir dando de manera paulatina hacia los 2 años y medio, 3 a 4 años, control de esfínteres en el día y alrededor de los 4 a 5 años el control de esfínteres en la noche, si hemos venido como trabajando todo el proceso y el acompañamiento con los niños. Entonces, si queremos profundizar un poco más acerca del control de esfínteres, los invitamos a visitar la página de Aprendiendo y a seguirnos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero haberles dado grandes recursos. Que estén muy bien. Chao, chao.